Esta es la clase de epidemiología de las fisuras orales. Mi nombre es Boris Groisman y soy miembro de la coordinación de la Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina, RENAC. En esta clase vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de presentación clínica, cómo se distribuyen los casos entre aislados, múltiples y síndromes, y vamos a hablar de prevalencia y factores de riesgo protección. Primero vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a la nomenclatura. El término de fisuras orales incluye la fisura de labio y paladar, y la fisura de paladar o paladar hendido sin fisura de labio. Estos tres tipos de fisuras se pueden agrupar en dos subtipos, porque hay importantes diferencias en embriología, epidemiología y factores de riesgo. Estos dos grandes grupos son la fisura de labio con o sin fisura de paladar y por otro lado la fisura de paladar. Con respecto a las abreviaturas que se usan en la literatura, podemos encontrar FL, que sería fisura de labio o keilosquisis, que es la fisura de labio sin la fisura de paladar. No se recomienda el uso de la expresión labio leporino porque es un uso despectivo que tiene que ver con la apariencia de la fisura como el labio de una liebre. Entonces no se usa labio leporino. Después podemos encontrar FLP para fisura de labio con fisura de paladar. Y cuando tenemos el grupo de la fisura de labio con o sin fisura de paladar, se puede encontrar como FL y entre paréntesis P o FL más menos P. Por otro lado, FP y PH para la fisura de paladar, paladar hendido o palatosquisis sin fisura de labio. Después tenemos los términos fisuras orales o fisura labio-alveolo-palatina para el conjunto de las fisuras orales. Acá vemos los tres tipos, fisura de labio y fisura de labio con fisura de paladar y la fisura de paladar sola, que recordamos se suelen agrupar en dos, la fisura de labio con o sin fisura de paladar, que serían estos dos primeros, y por otro lado la fisura de paladar sola. Vamos a repasar la anatomía normal del labio y del paladar para entender dónde ocurren estas malformaciones. Primero tenemos el labio. La parte pigmentada del labio se llama bermellón y tenemos el bermellón del labio inferior y el bermellón del labio superior. Por arriba del bermellón del labio superior y hasta la base de la nariz tenemos el filtrum. El labio superior está formado por el bermellón del labio superior y el filtrum. Es aquí donde ocurren las fisuras labiales, que pueden afectar de forma total o parcial el labio superior. Por otro lado tenemos el paladar. El paladar es el techo de la boca y tiene varias divisiones. Se puede dividir según el origen embriológico en paladar primario, que es esta parte triangular anterior del paladar que está por delante del foramen incisivo, y paladar secundario, que es el resto del paladar. Acá tenemos el bermellón superior, tenemos la cresta alveolar, donde se insertan los dientes, corresponde la cresta alveolar a las encías, y también podemos dividir por su conformación al paladar en paladar duro, que son los 2/3 anteriores, óseos, y el paladar blando, que es el tercio posterior, fibromuscular. La úvula es la proyección cónica posterior del paladar blando. La fisura del labio puede ser una fisura parcial o completa del labio superior. Puede ser unilateral o bilateral. Lo más frecuente es que sea unilateral. Puede incluir fisura de la encía, no solo del labio, sino que se puede extender hasta la encía. Si es bilateral, siempre hay un remanente de tejido medial presente. Esto es importante para diferenciarlo de fisuras atípicas. Por otro lado, tenemos la fisura del labio y paladar. La fisura del labio superior que se extiende a través del paladar primario y secundario. Acá lo vemos en el esquema. Se extienden más allá del agujero incisivo y pueden involucrar solo el paladar duro o pueden extenderse más hacia atrás en el paladar blando, como vemos en la figura, que la fisura es completa de paladar y también hay fisura completa de labio. Recordemos que por embriología, por factores de riesgo comunes, muchas veces estos dos tipos de fisuras se agrupan en uno solo y se habla de fisura de labio con o sin fisura de paladar. Acá vemos subtipos clínicos de fisura de labio con o sin fisura de paladar. Vemos la primera foto, una fisura de labio unilateral parcial del lado derecho. La segunda foto es una fisura de labio completa unilateral izquierda que afecta el borde alveolar, está afectando la encía.
La tercera foto es una fisura de labio bilateral y podemos observar que hay tejido medial presente. Esto es importante. Por otro lado tenemos la fisura de labio unilateral izquierda que tiene fisura de paladar. Y por último, la forma más grave es la fisura de labio bilateral con fisura de paladar, donde todavía vemos la presencia de tejido medial o premaxila. Las fisuras que vimos anteriormente son las fisuras típicas y tenemos que distinguirlas de otras fisuras que son atípicas. Aquí vemos tres ejemplos. Una fisura atípica es la ausencia de premaxila. La premaxila es el área que está justo debajo del tabique nasal y que está ausente en esta foto. La ausencia de premaxila se caracteriza por una fisura completa del labio en la línea media. Hay que recordar que las fisuras típicas están a un lado de la línea media y si son bilaterales siempre hay un remanente del tejido en la línea media. Esto lo vimos en las fotos anteriores. La ausencia de premaxila, que es la fisura del labio completa en la línea media, es típicamente parte del espectro de la secuencia de holoprosencefalia, que es una malformación cerebral mayor resultante de la separación incompleta de los dos hemisferios. Es etiológicamente heterogénea y se ve con frecuencia en la trisomía 13. Acá vemos un ejemplo. Este bebé, bueno, no tenemos la ecografía cerebral, pero probablemente tiene una holoprosencefalia. Vemos que hay hipotelorismo, hay ausencia de los huesos de la nariz y podemos ver la ausencia de la premaxila en esta fisura que es atípica. Otro ejemplo de fisura típica es la fisura del labio medial. Es muy rara y se caracteriza por una muesca o pequeña fisura medial incompleta del labio superior. Lo vemos en la foto. Y esto se observa en síndromes genéticos específicos que incluyen los síndromes orofacio-digitales, el Ellis-Van Creveld y el hidrolétalus. Por otro lado, hay fisuras faciales que son también atípicas relacionadas con factores disruptivos, por ejemplo bandas amnióticas, y casi todas estas anomalías son esporádicas de etiología desconocida e individualmente muy raras. Hay mucha disrupción de la cara, son severas y acá vemos algunas, por ejemplo una fisura oroorbital o una fisura oroauricular. Son fisuras atípicas y que tienen mayor afección de la cara. Con respecto a la presentación clínica, el 70% son aislados. Recordamos que los casos aislados son los que presentan la fisura más anomalías relacionadas. Por ejemplo, los casos aislados incluyen casos en los que la fisura se asocia con deformidades menores de la nariz y en niños mayores otros defectos relacionados son, por ejemplo, la falta de dientes. Pero estos son secundarios a la fisura, por eso se clasifican como aislados. Los casos aislados son más frecuentes en fisura de labio aislada y en presentaciones unilaterales. En los síndromes o en las anomalías congénitas múltiples, sobre todo, es más frecuente que se observen fisuras bilaterales o fisura de labio y paladar. Con respecto a los síndromes, hay más de 400 que se asocian a fisuras orales, tanto fisura de paladar o fisura de labio con o sin fisura de paladar, que aunque individualmente son raros, juntos son un grupo no tan infrecuente. Es importante, por lo tanto, buscarlos. Entre ellos se encuentran el síndrome de Van der Wood. Y acá tenemos una lista de otros síndromes con fisura de labio con o sin fisura de paladar. Después tenemos anomalías asociadas frecuentemente como defectos cardíacos, polidactilia, hidrocefalia y anoftalmia, microftalmia. Estos forman parte de los casos con anomalías congénitas múltiples, son un 15%, y son anomalías no relacionadas con la fisura del labio. Por eso se clasifican como anomalías congénitas múltiples. Hay varios factores de riesgo modificables no genéticos para fisura de labio con o sin fisura de paladar. Hay una evidencia muy fuerte para el tabaquismo, el uso de drogas antiepilépticas y el abuso de alcohol, y hay evidencia suficiente para obesidad, fiebre alta y consumo insuficiente de folatos. Por lo tanto, otro beneficio potencial de la suplementación periconcepcional o el consumo adecuado periconcepcional de ácido fólico es la prevención de las fisuras de labio con o sin fisuras de paladar, más allá de la prevención de los defectos del tubo neural. La prevalencia de la fisura de labio con o sin fisura de paladar es de alrededor de 10 por 10.000 nacimientos. La fisura de labio sin fisura de paladar dentro de este grupo corresponde a 3,5 por 10.000 nacimientos y la fisura de labio con fisura de paladar a 6,5 por 10.000. Es decir, la fisura de labio y paladar
es la forma más frecuente de presentación de las fisuras orales típicas. Sin embargo, hay una alta variabilidad de la prevalencia de fisura del labio con o sin fisura de paladar entre países y también entre regiones o programas de vigilancia dentro de un mismo país. Seguimos con la definición de fisura de paladar. La fisura de paladar sin fisura de labio es un defecto medial del cierre del techo de la boca posterior al foramen incisivo. Puede afectar al paladar duro y blando o al paladar blando solamente. Acá vemos como la fisura de paladar sin fisura de labio siempre es posterior al foramen incisivo. En este caso abarca tanto el paladar duro como el paladar blando. Por su forma se habla de fisura de paladar con forma de B o con forma de U. Acá vemos una fisura de paladar blando y duro con forma de B. Acá vemos una fisura de paladar blando y duro con forma de U. En este caso son más extensas las fisuras. Lo más frecuente es que tenga forma de B. Y acá tenemos una fisura de paladar blando más posterior con forma de B y una fisura de paladar blando posterior con forma de U. Aquí vemos la clasificación clínica de los casos con fisura de paladar sin fisura de labio. Vemos que el 55% son aislados, el 18% son anomalías congénitas múltiples y el 27% síndromes. Vemos que la distribución es distinta a la que vimos antes para fisura de labio con o sin fisura de paladar. Esa es una de las razones por las cuales son grupos distintos y se los separa. Tenemos en este caso, en las fisuras de paladar, mayor proporción de síndromes y de anomalías congénitas múltiples si lo comparamos con la fisura de labio con o sin fisura de paladar. Dentro de lo que son los síndromes, ya hablamos que había más de 400 síndromes si consideramos fisura de paladar o fisura de labio con o sin fisura de paladar, y entre los síndromes seleccionados con fisura de paladar tenemos Stickler y microdeleción 22q11. También el síndrome de Van der Wood. Con respecto a las anomalías que se asocian frecuentemente a la fisura de paladar sin fisura de labio, tenemos la micrognatia como parte de la secuencia de Robben, que vamos a ver más adelante, cardiopatías congénitas, hidrocefalia, anomalías del tracto urinario, polidactilia y anomalías de las vértebras cervicales. Y como ya vimos, el 55% son aislados. Mencionamos antes que la fisura de paladar puede ser parte de la secuencia de Robben. La secuencia de Robben se origina por un severo déficit en el desarrollo de la mandíbula durante la gestación temprana. Como consecuencia de esta micrognatia severa, la lengua se desplaza hacia atrás generando glosoptosis, lo cual causa obstrucción de la vía aérea superior en el periodo neonatal temprano, y hacia arriba, frecuentemente generando una fisura de paladar típicamente con forma de U como anomalía secundaria. Por eso es una secuencia. Tenemos la mandíbula hipoplásica que genera la glosoptosis y también en forma secundaria la fisura con forma de U. Tiene una prevalencia de entre 5 y 12 por 100.000 y la secuencia se puede observar muy a menudo en síndromes genéticos, por ejemplo en el síndrome de Stickler. Acá vemos un caso con la micrognatia severa y la fisura bastante amplia con forma de U. Hay varios factores de riesgo modificables, por ejemplo el tabaquismo, el uso de drogas antiepilépticas, y hay evidencia suficiente para obesidad y fiebre alta. No tenemos la insuficiencia de ácido fólico entre los factores de riesgo de fisura de paladar porque se ha visto en los estudios que esto se relaciona más con la fisura de labio con o sin paladar y no tanto con la fisura de paladar sola. En muchos casos hay diagnóstico tardío de la fisura de paladar después de los 14 días de vida, sobre todo cuando lo único que está afectado es el paladar blando. Por eso es muy importante en el examen físico del recién nacido la palpación de la boca. Con respecto a la prevalencia promedio de la fisura de paladar es de alrededor de 6 por 10.000 nacimientos. En total, entonces, las fisuras orales típicas tienen una prevalencia de 16 por 10.000 nacimientos. La fisura de labio y paladar, recordemos que tenía una prevalencia de 6,5 por 10.000, la fisura de paladar de 6 por 10.000 y por último la menos frecuente de las fisuras típicas es la fisura de labio, que tiene una prevalencia de 3,5 por 10.000. Muchas gracias por su atención.